los apellidos que sean que eran sí, pero ¿de dónde nace? Y luego de su escudo de armas en base a... Okay. Sí, bueno, entonces vamos a iniciar y voy a leer aquí en la semblanza del compañero Guillermo Cervantes Treviso. Él es ingeniero zootecnista por la Universidad Autónoma de Chihuahua. Estuvo laborando durante muchos años en ranchos ganaderos con su profesión. Es miembro de la Sociedad Chihuahuense de Estudios Históricos de Chihuahua y aquí también miembro del grupo de historia del Parque Revolución. Ya con algunos años nuevos de pertenecer a este grupo. También es miembro del grupo mexicano de Geografía y Estadística. Y pues ha participado con varios temas, impartiéndolos aquí en nuestras pláticas semanales, de temas diversos. Entonces, pues le damos la bienvenida al compañero Guillermo Cervantes con el tema de funeral de Benito Juárez. Y con como decía el licenciado Salcido, cerramos el ciclo de conferencias de Benito Juárez. Entonces, pues, adelante, Memo. Bien. Muy bien, compañeros, pues muy buenas noches a todos. Bueno, la verdad la espalda a René, pero no quiero darle tampoco el esposo a ustedes. Así que René que me disculpe. Bueno, para terminar este ciclo de las conferencias que hemos estado sobre el licenciado Benito Juárez, ahora vamos a hablar ya de su última acción, que fue muy importante, es el paso a la muerte. Y vamos a hablar de su funeral. Desde la madrugada del 18 de julio de 1872, el presidente se sintió algo dispuesto y no asistió temprano como acostumbró su despacho. Le dolía una pierna y aún sentía algo de dificultad para respirar. Nadie, sin embargo, creía, ni él mismo, que la indisposición fuera grave. Así que se pasó todo el día sin que el público tuviera noticia del mal. Únicamente lo supieron la familia del enfermo y algunos de sus amigos más íntimos. Y de tan poca importancia parecía la indisposición que nada dijo de ella el diario oficial de aquella tarde. Al entrar la noche, el señor Juárez se sintió fuertemente atacado de mal de corazón, que otras veces había puesto su vida en peligro. Llamaron a los médicos que le habían asistido en casos semejantes, hicieron cuantas fuerzas tuvieron en su mano para salvarle. Pero la enfermedad triunfó y de la ciencia, y el señor Juárez expiró a las 11:30 de la noche. Hay autores que dicen que fue a las 11 de la noche cuando el señor Juárez falleció, otros que a las 11:30. Bueno, el caso fue que falleció. Entonces el señor Lerdo de Tejada fue inmediatamente notificado y llamado a ocupar el poder conforme al artículo 79 de la Constitución, que dice así: en las faltas temporales del presidente y en la absoluta mientras se presente el nuevo electo, entrará a ejercer el poder del presidente de la Suprema Corte de Justicia. El 19 de julio, desde temprano, se anunció que en la misma mañana haría el nuevo presidente la protesta de ley ante la Diputación Permanente, por lo cual las galerías del Congreso se llenaron de innumerables personas de todas clases deseosas de presentar la ceremonia. A las 11, el señor Sánchez Azcona, presidente de la Diputación, ocupaba el sillón de la derecha bajo el dosel del Congreso. A las 11:30 entró en el salón el señor Lerdo de Tejada, vestido de luto. Subió las gradas, estrechó la mano del señor Sánchez Azcona y leyó en un papel en medio de lo más profundo silencio de la inmensa concurrencia la protesta siguiente conforme al artículo 83 de la Constitución. Protesto desempeñar leal y patrióticamente el encargo de presidente de los Estados Unidos mexicanos, conforme a la Constitución, y mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión,
Enseguida se retiró el señor Lerdo y terminó el acto retirando también silenciosa la multitud. Entonces, el cadáver del señor Juárez fue trasladado de su casa particular a una de las piezas de la presidencia, donde fue embalsamado. Se designó el día 23 para el entierro, haciéndose el efecto los más suntuosos preparativos. He aquí un aspecto de aquella memorable ceremonia. Desde las 8 de la mañana se hallaban ocupadas las calles que debían recorrer la comitiva fúnebre. Por la mayor parte de la población de la capital, que acudía ansiosa a ocupar un lugar desde donde pudiera contemplar punto por punto cuánto iba a pasar en la ceremonia que se preparaba. En el Palacio Nacional había multitud de grupos formados por las corporaciones, los empleados y cuantas personas deseaban concurrir a tributar los últimos honores al difunto presidente de la República. Los cuerpos de la guarnición destinados a formar la columna que había de cerrar la marcha del cortejo se extendían en una línea de batalla y todos aguardaban en silencio que sonara la hora en que debía dar principio la triste solemnidad. A las 9 en punto fue bajado el cadáver del señor Juárez del catafalco en que estuvo expuesto en público en el salón de embajadores y colocado en una caja de zinc, en presencia de multitud de espectadores y presidiendo el acto el gobernador del Palacio, general Serega, y el coronel Novoa, ayudante del señor Juárez. Acto continuo se cerró la caja de zinc, soldada ya en un sentido ataúd de caoba, que no tenía otro adorno que 2 ramos realizados de oliva y de laurel. En aquel centro se destacaban esculpidas estas 2 letras, BJ. El cadáver fue conducido al carro mortuorio bajado por la escalera principal del palacio, escoltándose unos valientes escogidos en los que habían acompañado a Juárez en su azarosa peregrinación hasta la frontera del norte. Todos ellos tenían arrasados los ojos en lágrimas. Esas personas que acompañaron al señor Juárez en su peregrinación de aquí de la ciudad de Chihuahua, rumbo a Paso del Norte, esas personas eran los que iban cargando el cajón del ataúd para el Palacio Nacional en la caja de zinc que le pusieron rumbo a la carroza fúnebre. Entre ellos ha de haber ido el muy conocido Apache Mantonegro. A las 10 de la mañana, 4 cañonazos anunciaron a la ciudad que el cadáver del ilustre difunto salía para ser conducido a su última morada. Los millares de espectadores que invadían las calles de la carrera que debían seguir la comitiva se agitaron y el fúnebre cortejo empezó a desfilar por entre una valla compacta del pueblo en la que se confundían personas de todas clases y condiciones. Todos los balcones de las casas particulares y de los edificios públicos, ostentando enlutados cortinajes, estaban atestados de gente. Casi todas las señoras que habían ellos vestían luto. Las azoteas estaban coronadas de inmensa muchedumbre y en cada encrucijada se movían y aglomeraban miles de individuos, codeándose, enderezándose sobre los puntos de los pies, manifestando una curiosidad viva por no perder ningún detalle de la majestuosa ceremonia. Una escuadra de bastidores de caballería, vestidos de grandes uniformes y montados en magníficos caballos negros, rompían la marcha. Seguían luego los alumnos de las escuelas municipales y los asilados de los establecimientos de beneficencia, en los que había intercalado el Ayuntamiento de México y Miscuac, cerrando el grupo de Colegio de Minería y la Escuela de Sordomudos, y formando por toda una masa de cerca de 1000 individuos. Los niños pobres de las escuelas gratuitas llevaban en el brazo izquierdo lazos negros en señal de luto. Inmediatamente después,
Se ostentaba un pabellón blanco coronado por una águila de ébano, adornada con crespones negros, y a las bandas con letras negras tenían escritas estas palabras en dos y con digno y decoroso aspecto, presidiendo inmediatamente a los alumnos de las escuelas preparatorias de jurisprudencia y de medicina. Al frente de las oficinas iban los empleados de tesorería general, inconfundidos con ellos algunos convidados. Detrás de estos señores marchaban los redactores del diario oficial, los empleados del correo, del Ministerio de Fomento de la Diputación y de las recaudaciones de Cóndico, los empleados de la aduana y del papel sellado. A los individuos que componen la Sociedad de Santa Cecilia y los del Club Alemán, que iban inmediatamente después, seguían los empleados del gobierno del Distrito Federal, los prefectos de los jefes del ejército, los empleados de la comandancia militar y los generales. Un espléndido carro fúnebre tirado por 6 hermosos caballos, tordillos cubiertos con negras guantapas, conducían el ataúd que iban los restos de portales del señor Juárez. Empuñaban las riendas Juan Urueta, que fue el mismo cochero que había estado con el presidente en Paso del Norte. O sea que fue el que lo llevó aquí de la ciudad de Chihuahua hasta Paso del Norte en el famoso carruaje. Los señores magistrados don Luis Velázquez, director de la Escuela de Jurisprudencia, don Alejandro García, comandante general de la plaza, Manuel Izaguirre, tesorero general de la Nación, Alfredo Chavarro, miembro del ayuntamiento, llevaban cada uno un cordón de los 4 que pendían de los extremos del féretro. 6 lacayos enlutados tenían los diestros del caballo, de los caballos y los ayudantes del señor Juárez, con una compañía de infantería, con su banda de música, que escoltaban el cuerpo. Luego seguía el carruaje de la presidencia vestido completamente de negro. Detrás de él venían todos los diputados que se encontraban en la capital, los periodistas, los individuos de la Sociedad Filarmónica Mexicana, muchas personas de distinción y por último los secretarios de despacho del cuerpo diplomático y el presidente interino de la República. Terminaba el triste cortejo con una banda de zapadores ejecutando piezas fúnebres. Los alumnos del colegio militar, una batería de 12 cañones y otros varios cuerpos militares. Entre alumnos, empleados, funcionarios y soldados acompañaban al cuerpo del presidente cerca de 5,000 individuos. En cuanto a los espectadores, pueden calcularse los 3/4 partes de la población de la ciudad. Nunca se había visto en México esquecias tan concurridas hasta ese entonces. En el plantón de San Fernando estaba rodeado de un cordón de soldados. Pasó la comitiva debajo de un arco de triunfo y luego debajo de un lujoso toldo adornado con cintas de crespón y pisando una alfombra de hojas de mistro y ciprés hasta la puerta del panteón. Allí en un ángulo del jardín se había levantado un monumento fúnebre de estilo griego que recordaba el Partenón y estaba cubierto de un cortinaje de crespón negro con franjas de oro que pendían de las dos órdenes de columnas al estilo jónico. En la parte central, en la base o primer cuerpo, se veía un trofeo de banderas de colores denominadas por el águila nacional enlutada, colóquese el ataúd sobre una grande urna funeraria cubierta con coronas de laurel de oro y siempre vivas. En el ángulo superior se veía el alfa y el omega, símbolos de todo principio y todo fin. Y en la cúspide del templete, el busto del señor Juárez. El mausoleo estaba rodeado de cirios colocados en ambos lados. Por la parte interior se ostentaban 2 magníficos carrones cinerarios de alabastro en donde se desprendían en 2 espesas columnas los vapores del horroroso incienso y de la perfumante mirra. Delante del monumento se colocó el portaestandarte del Batallón Supremo Poderes, empuñando la bandera nacional enlutada y en medio de una guardia de honor. Las paredes, todas del jardín de San Fernando, estaban tapizadas de merino negro y adornadas todas con ramo de tuya y ciprés. Sentándose indistintamente en un moblar de sillones ocupados en las calles laterales de la plaza
los altos funcionarios de la Federación, los diputados, los empleados de las diversas oficinas públicas, los delegados de los residentes extranjeros, los generales, jefes y oficiales de la guarnición, unas comisiones de estados de Puebla, México, Hidalgo, y gran número de convidados. Pronunciaron discursos los señores José María Iglesias, Ignacio Silva, Alfredo Chavero, Francisco Gordilla, José María Vigil, José María Baranda, Roque Morón, Victoriano Mireles, Gubercino Mendoza y 12 niños y 2 niños de la escuela de Tepetán. El dulce poeta José Rosas Moreno leyó una poesía hermosísima y terminó la triste ceremonia. El cadáver de Juárez descansa ya. Su memoria vivirá eterna en la historia de América. Bueno, estos son comentarios un poco chuscos de la muerte de Benito Juárez. Benito Juárez murió a los 66 años de edad. Los médicos que lo atendían era el doctor Ignacio Alvarado, que era el médico oficial que él tenía, Rafael Lucio y Gavino Barreda. Entre paréntesis, este doctor Gavino Barreda fue el fundador de la Escuela Nacional Preparatoria posteriormente. Fue declarado que había sido víctima de una angina de pecho, una afección al nervio del gran simpático. Eso fue en el año de 1872. Pero hasta 1912 se pudo distinguir por el doctor Ignacio Chávez, que era mexicano, que este señor, a través de estudios, definió que eso que no se le llamaba ni angina de pecho ni era una afección del nervio simpático, simplemente era un infarto al miocardio. Porque en aquel tiempo no se conocía la palabra infarto al miocardio. No tenía, otra cosa de los que tenía Benito Juárez es que no tenía cuidado de su dieta. Era muy comelón y tenía alto grado de obesidad, así como uno que yo conozco. No hacía nada de ejercicio. Todos los días salía a dar un paseo a la Alameda o al paseo a Bocarelli, pero lo hacía en carro. Nunca caminaba. Lo único que caminaba era nada más a su despacho, de su despacho, o de su casa allá al Palacio Nacional. Aparte de que le gustaba mucho el cigarro, era muy fumador y le gustaba mucho el chupe. En octubre de 1870 fue el primer infarto. El 8 de julio de 1872 fue el segundo infarto. El 17 de julio de 1872 empezó a sentirse mal. El señor Balandrano era el director del diario oficial y le leía las notas todas las mañanas. Y él encargó a este señor Balandrano que no hiciera burlote, que no dijera que se sentía mal, ni mucho menos, que diga que tengo reumas en las piernas. Es por eso que ahorita dije que se había anunciado que se quejaba de las piernas, pero eso fue porque él lo dispuso. La mañana del 17 de julio, empezaron a llegar sus hijos. Pues Benito Juárez Mesa, Manuel la mayor, Josefa y María Jesús, que eran gemelas, porque les avisaron, porque como ya lo veían muy mal los doctores, les avisaron a los familiares para que fueran a verlo. Sus ministros también, Francisco Mejía, que era el ministro de Hacienda, Ignacio Mejía, ministro de Guerra, José María Lafragua, ministro de Relaciones Exteriores, y también estaba ahí su sirviente que se llamaba Camilo. La noche del 17 de julio llamó a su sirviente Camilo y le llevó un libro en francés que se llamaba Curso de Legislación Comparada. El pasaje que estaba leyendo se refería al emperador romano Trajano y escribió una nota del libro. Esta nota decía así: cuando la sociedad esté amenazada por la guerra, la dictadura o la centralización del poder, es una necesidad como un remedio práctico para salvar las instituciones, la libertad y la paz.
Este pasaje lo escribió Juárez y fue lo último que escribió en su vida. Porque el papel lo dejó metido en el libro. Para dejó de leerlo, lo dejó metido en el libro. Eso fueron los pensamientos del emperador Romano Trajano, por lo que dejó la nota del libro. Así que había reflexionado sobre la necesidad de ejercer poder absoluto. O sea que ella estaba pensando, pues, Penny se moría y todavía estaba pensando en seguirle. Bueno, dicen que así fue. Inclusive dicen una anécdota que cuando estaba en las últimas, le preguntaron, oiga, señor presidente, para usted, ¿quién sería el mejor electo, el mejor sucesor de usted? Y él se señaló a sí mismo. Bueno, el 18 de julio prohibió que se le avisara al médico Ignacio Alvarado que se sentía mal y dijo que informaba que tenía rimas en las piernas. Pero así llegó el doctor Alvarado y trajo a los médicos a Rafael Lucio y Gamino Herrera. Y se dieron cuenta que la cosa era grave. El doctor Alvarado le comentó que es una enfermedad de la que pocos escapan. O sea, no le dijo que ya se va a morir, sino simplemente así le comentó, es una enfermedad de las que pocos se escapan. Entonces, en parte para que él también no se sintiera tan mal. A las 7 de la noche le avisaron a la familia que el descenso era inminente y murió a las 11:30 de la noche. Sufrió mucho porque cuando estaba acostado, para reanimarlo, según esto para revivirlo, le vaciaron en el pecho unas dosis de agua hirviendo en el pecho. Hasta le hicieron una ampollota. ¡Ay! Pero un gritote es que aquí tiempo no había electrochoques. Y esa es la manera de revivir a los infartados. Y sí se revivió, pero nomás le hicieron sufrir 2 veces, le hicieron el mismo suceso, echarle agua hirviendo en el pecho. Entonces, sus hijos entonces, comprendo el protocolo legal, el doctor Alvarado, el doctor Lucio, determina el fallecimiento. Inclusive el doctor Barreda enciende un cerillo y se lo acercó a los párpados. A ver si alguna reacción, pero ya no la hubo y se declaró oficialmente la muerte por el ministro de Relaciones Exteriores, José María Lafragua. O sea que prácticamente le quemaron los párpados. Se ordenó a los oficiales que fueran a avisar al presidente de la Suprema Corte de Justicia, Alejandro Tejada, pero eso ya lo vimos. La familia entonces hizo una especie de velorio y fue llevado un sacerdote y le hizo la unción. Todos sabemos que Benito Juárez era católico y era muy católico porque pues él había estudiado inclusive en el seminario, nada más que era anticlerical. ¿Por qué? Porque no estaba de acuerdo con las cosas que hacía el clero y por eso fue que se para el clero del Estado, ¿verdad? Eso ya lo sabemos. Entonces, fue del Partido Liberal. Entonces le hicieron una especie de velorio que fue llevado a un sacerdote y le hizo la unción. Y después a las 4 de la mañana fue trasladado el cuerpo al Palacio Nacional, o sea, de su casa se la llevó al Palacio Nacional, a las oficinas presidenciales en donde se fue a proceder a su embalsamiento. El embalsamiento empezó a las 10 de la mañana y terminó hasta las 7 de la tarde. Estuvo muy largo. Se levantó el acta de función. Los días que fueron velados, o sea, murió el 18, el 19 se embalsamó y la velación duró 20, 21, 22 de julio de 1872, o sea, 3 días velándolo y hasta el 23 de julio lo fueron a sepultar. El cuerpo fue colocado en un catafalco, no tenía en ese momento caja mortuoria, y fue colocado en el Salón de Embajadores del Palacio Nacional,
con guardia permanente militares. Y durante los 3 días desfilaron las personas para ver el cuerpo del presidente Juárez. O sea que se abrieron las puertas del Palacio Nacional para que todo el que quería ir a ver el cuerpo del presidente lo fuera a ver. O sea, fue entrada libre. Y entró mucha gente a desfilarlo para verlo. Ajá. Y la Ciudad de México estuvo el otro de esos 3 días. Fíjense lo que pasó aquí. Los 3 días, desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, en el Zócalo capitalino, instalaron un cañón de artillería. Un cañón de artillería, y cada media hora lo hacían tronar. O sea, lo tronaron el camión durante 12 horas, es decir, cada media hora. O sea que se aventó 24 cañonazos diarios por 3 días. ¡Tácatelas! O sea que fueron las detonaciones que hubo en los 3 días que la gente que ya estaba mareada. Eso quiere decir que fue un gran homenaje. Entonces hubo una fotografía que le llamaron la fotografía prohibida. Esta la vamos a ver ahorita. Se observa el cuerpo del presidente yaciendo en el Atajalco, y al fondo se observa una pintura de Agustín Iturbide. Esa fotografía la habían interpretado como la venganza de Iturbide sobre el masón Juárez, porque a Iturbide lo habían matado los masones. Y eso fue un 19 de julio, cuando fusilaron pues a Agustín Iturbide. Y ahora veas, ¿está ahí la foto? A ver, eso es Agustín Iturbide. A ver, es que no. Dale para adelante. Dale para adelante una más. A ver, ¿Cuál quieres? No, ya no hay. ¿Cómo que no? Hay una que está ahí. Esa es. No, ¿cómo que no? Chiva. Pues son los que pasaste, ¿no? Está Agustín Iturbide, mira. Y este es Víctor Juárez. ¿No lo pone? Fíjate, lo paso. ¿Ya no se puede pasar? No. Lo podemos, podemos pasar. La tres ahí, la podemos pasar aquí. Es esta. Okay. Esta. Déjamela. A ver si le pueden ver. ¿Está claro? Bueno, aquí no se ve, pero allá en la red sí. Se ve con brillo. Bueno. No, pero en la pantalla se está viendo, René. A ver, ¿se ve esa? ¿Sí la ven? Pues bueno, está Agustín de Iturbide, dijo Memo. Sí, ahí la foto no está distinta. Eso no. Ah, eso es diferente. Es diferente, eso no es. Esa es diferente, esa foto es diferente. La foto prohibida, pues por razón se borró porque está prohibida. Ah, ok. La borró. Ujú. Bueno, ahí la compartimos al grupo. Sí, bueno, Sí. entonces la compartimos. Gracias. En esta fotografía, el fotógrafo que la tomó en un ángulo que parecía que el cuerpo de Víctor Juárez estaba a los pies de Agustín Iturbide y se estaba vengando, precisamente burlándose de Benito Juárez. Entonces, porque Agustín Iturbide lo habían matado un 19 de julio. Entonces, esta es la fotografía prohibida, inclusive se prohibió por mucho tiempo después de la muerte de Benito Juárez que se publicara. Bueno. Y en consecuencia de eso, pusieron esta otra, ¿se acuerdan?
Esa foto no es foto, es un dibujo. Se observan, es un dibujo hecho a mano. No es fotografía. Parece fotografía, pero no lo es. Es un dibujo precisamente para hacer la supuesta, para que no se pasara la fotografía prohibida cuando estuvo en el catafalco. Bueno. Entonces, el día 23 de julio de 1872 fue el día asignado para la sepultura de Juárez. Se le enterró el partido de San Fernando. Y después de un largo desfile, como lo vemos ahorita, ¿no? Fue un largo desfile, una procesión que se empezó desde las 9 de la mañana en el Palacio Nacional, en el carruaje, guiados por caballos que expones. Bueno, entonces fue llevado hasta la tumba donde estaba enterrada su esposa, doña Margarita Maza, porque doña Margarita Maza murió el 2 de agosto de 1871. O sea, casi un año y medio más o menos antes de que falleciera don Benito, había fallecido su esposa. Y en esa misma tumba estaban los 5 hijos que se le murieron. Fueron 2 mujeres, creo que murieron en Oaxaca. Y luego un hijo murió en Celaya y 2 hijos murieron en Nueva York. Francisco se llamaba, que murió en Celaya, y luego José y Antonio fueron los que murieron en Nueva York. Y las hijas, una se llamaba Guadalupe y la otra no sé cómo se llamaba. Las hijas de Benito Juárez. El caso es que en la misma tumba que estaba doña Margarita y los 5 hijos fallecidos, ahí mismo también sepultaron a don Benito Juárez. Esa ceremonia del entierro fue terriblemente larga, duró más de 2 horas. Y se dijeron 11 largos discursos, como los acabamos de ver ahorita. ¿Quiénes fueron las personas que hablaron? Fueron como 11 personas más o menos que hablaron. Y aparte que 2 chavalitos hablaron, y luego la poesía que se aventó a tierra se muere. Entonces mucha gente se empezó a sentir mal, porque estaban todos asoleados, duraron más de 2 horas ahí parados en el sol. Y mucha gente se retiró, entre ellos el embajador de los Estados Unidos americanos, que ahí estaba, fue a acompañar también al cortejo fúnebre, pero se tuvo que retirar porque no aguantaba el solón y todo el mundo ahí entre discursos y lágrimas y llantos y todo. Total, mejor se fue este señor porque no aguantó la perorata, hasta que finalmente fue sepultado el cuerpo. Más adelante, en 1873, ahí en el Panteón de San Fernando se mandó a hacer el mausoleo. Se inauguró, en el mausoleo se mandó a hacer una estatua donde asemeja la piedad de Miguel Ángel Buonarroti, que se encuentra en el Vaticano, esa estatua, ¿no? Y al estilo de Eliber Rizzo, Miguel Ángel Buonarroti fue el tatarabuelo de mi tatarabuelo paterno. Y luego, era mi pariente. Bueno, entonces, en el año de esa figura, esa estatua, fue terminada en el año de 1880 y fue obra de 2 hermanos escultores, Juan y Manuel Islas. Entonces, esa figura representa a la patria que recoge a Benito Juárez. Es una forma mitológica que tenemos los mexicanos de conmemorar a nuestros héroes, o no sé cómo decirlo. Entonces, pues se dicen que está medio cursi, pero ese monumento yo no lo conozco. Pero el caso es que está ahí la patria recibiendo a Benito Juárez, así como en la piedad que está la madre de Jesús recibiendo con su hijo en los brazos, ¿no? Entonces, este efeméride
de la muerte del presidente Benito Juárez, nosotros no lo podemos pasar por desapercibido en nuestro querido y amado grupo de historia del Parque Revolución. Guillermo Cervantes Treviso, servidor, 3 de octubre del 2020, lunes. Gracias. Felicidades, felicidades, Memo. Esa es la piedad, sí. Esa es la piedad de Miguel Ángel Buenarroti. Siguiente. ¿Quieres el video? A ver, pasen a poner las fotos. A ver si se puede. Bueno, pasen las fotos. Esa, mejores. Miren, yo quisiera que ver si pudieran, si se puede, acercar lo más que se pueda el rostro de Benito Juárez. Porque esa fotografía no es fotografía, es un dibujo hecho de caligrafía. Y también de símbolos, probablemente símbolos masónicos, no sé, los ojos, la nariz, las fosas nasales, los labios, todos son símbolos y todo es caligrafía. Me acerca lo más que se pueda. ¿Es todo? ¿Ya no se puede acercar más? No, va. Bueno, arriba dice, se alcanza a leer, retrato, ¿qué? Cartografía, ¿qué? Caligrafiado. Bueno, entonces, como lástima que no se pudo acercar más para verlos en ver las figuras. Déjame ver. Sí. ¿Se alcanzan a ver la caligrafía? Sí, a veces los ojos se alcanzan a ver los símbolos. ¿Quieres leerle lo que dice? Dice retrato caligrafiado con la biografía de don Benito Juárez, restaurador de la República y Animales de las Américas. Sí, son letras. Sí, si se alcanzan a ver ahí todas son y con diferente estilo, la marcación de la letra va haciendo, por ejemplo, la formación del cabello. Y luego abajo son símbolos, las cejas son símbolos, a ver si nos queda, no hasta que se puede ampliar, ¿no? Porque son símbolos, todos son símbolos, todo eso son puros símbolos, no es fotografía, es símbolos. Todo eso fue hecho a base de símbolos y de caligrafía. Sí, los sombreados es porque se le marcó más la tinta a la caligrafía, pero en realidad es escritura. Bueno, empezamos con la primera fotografía, donde está la choza de nacimiento esa. Bueno, esta fotografía es un dibujo más o menos tratando de interpretar la casa donde nació Benito Juárez en Gelateo, Oaxaca, el 21 de marzo de 1806. Más o menos trata de interpretar cómo era la choza. Siguiente. Tenemos a Agustín Iturbide. Y luego la siguiente, pues no salió. Lástima. Y esta es una réplica que hicieron nomás para hacer el paro. La siguiente es la caligrafía. Siguiente. La piedad de Miguel Ángel. Ajá. Y luego, a ver si se pueden pasar los videos. Hay 2 videos ahí que tenemos, a ver si les interesa. La muerte de Benito Juárez, serie El Gol de la Isla. A ver si se ve. el otro. El Panteón de San Fernando en la Ciudad de México. Está bien, sí mismo. No, bueno, ni modo. Bueno, entonces pues pasamos a la sección de dudas, preguntas, comentarios, debates, correcciones, en fin. Adelante.
Muy bien, bueno, pues por pronto vamos a brindarle un aplauso aquí al ingeniero Cervantes. Felicidades, felicidades, no. A ver si hay alguna pregunta por ahí en la plataforma. Sí. Sí. Bueno, una duda que tengo sobre, bueno, según habla de compresas con agua hirviendo, ¿no? Agua caliente, no el agua así del cubetazo, ¿no? Ahí, doctor Sagardaga, una pregunta, el efecto de esa agua tan caliente, bueno, se usaba en ese tiempo para esos males, o sea, ¿qué efecto podría tener en el corazón o qué, por qué la utilizaban? Desfibrilar, seguramente. Bueno, en realidad yo nunca había escuchado eso del agua caliente. Probablemente solamente estimule, ¿verdad? Es un estímulo. Lo recomendado ahí es un golpe antes de iniciar las maniobras de reanimación, no resucitación, es reanimación cardiopulmonar. Solo Cristo resucitó, los demás lo reaniman. Entonces, pues lo propio es dar un golpe contundente antes de iniciar las maniobras de reanimación. Asimismo, lo que dice que bueno, la plática, que tuvo un dolor de piernas, ¿verdad? Una pierna le dolía, y sí es un síntoma de infarto. Hay un mito que dicen que nada tiene que ver las piernas con el infarto, pero sí, o sea, por falta el corazón empieza a disminuir su ritmo cardíaco, disminuye el flujo sanguíneo y empieza a haber dolores de las partes más distales, como es la pierna. Pues aprovecho para hacer un poco de propaganda a la plática de la próxima semana, que va a ser la historia de los apellidos. Juárez es un apellido derivado es visigodo. Como recordamos, en el siglo V, los visigodos invadieron Europa y terminaron con el Imperio Romano. Ellos trajeron muchos apellidos a España, Francia. Entonces, Juárez es un derivado de Suárez, que significa hijo del ejército del sur. Suárez, con la terminación en Z, es hijo del ejército del sur. Esa es la etimología del apellido Juárez. Bueno, pues Muy bien, pues ya se nos adelantó. Iván. Quien tomó la palabra es el doctor Sagardaga. Ok, Iván, adelante. Felicidades, Memo. Oye, comentaste que el indio Manto Negro estuvo en el funeral de Juárez. Es probablemente. Pues, el indio Manto Negro, cuando salió Benito Juárez huyendo precisamente de la intervención francesa hacia el Paso del Norte, hubo un apache que era Manto Negro. Manto Negro le llamaba la atención que porque él era, pues sí, él era un apache indio, probablemente piel roja, no sé, y le llamaba la atención que un presidente de la República fuera también indio como él. Y inclusive Manto Negro tomó el apodo de Hari, precisamente por Benito Juárez. El apodo el hombre de Hari, pues se puso Hari precisamente por don Benito Juárez. Y es probable que este Apache Manto Negro haya ido a la Ciudad de México a despedir pues a Benito Juárez y lo haya cargado en su féretro del Palacio Nacional a la carreta en que lo iban a trasladar al Panteón de Fernando. Es muy probable, o sea, no, porque dice que esa lectura que hicimos ahí, dice que de los que lo acompañaron de Chihuahua rumbo a Paso del Norte, también lo cargaron en ese cortejo fúnebre y todos iban a llori. ¿Algo más? Gracias, Memo. Gracias. A ver, ¿alguien más ahí? Bueno, aquí, ingeniero Cervantes, me va a disculpar mucho.
No está documentado lo de Harry, lo de Manto Negro, el que haya estado allá en el funeral, ¿verdad? No, Entonces, es una, bueno, sí aclaró el ingeniero que es una suposición, ¿verdad? Por la cuestión de la gente que lo acompañó de aquí de Chihuahua a Paso del Norte. El evento ese que sucede aquí en Naguanuel. Bueno, en esa zona, ¿verdad? Sí. ¿Alguien más que quiera intervenir? ¿Algún comentario, alguna pregunta, don Enrique? No. Yo me llamó la atención de Pásenle, pásenle. Pásenle. 3 días. El cuerpo 18. digo, otra técnica, no sé, se habla del espejo, ¿verdad? En la nariz, no sé. La verificación si no están muertos completamente, está lo del espejo, y luego me llama la atención del cuerpo que estuvo tanto tiempo, 3 días, y yo creo que en ese entonces no se preparaban los cuerpos para los olores, ¿no? Los desechos, ha de haber sido fuerte el estar pasando ver el cuerpo con todas esas circunstancias, ¿verdad? Adversas. Y luego, pues, hay muchas cosas que al momento me salen las preguntas, pero ya cuando termino, pues ya se me olvidaron. Sí, efectivamente, a mí también me llamó la atención que fueran, pues murió el 18, 19, 20, 21, 22, 23, son 5 días. Hay que recordar que el día 19 le hicieron el embalsamamiento que empezó desde las 10 de la mañana y terminó hasta las 7 de la tarde, que fue un embalsamiento muy largo. No sé qué tratamiento le han dado al cuerpo, salaciones, o le hayan puesto algunos químicos especiales para que se conservara más cuerpo, el cuerpo embalsamado. Sí. Y otra cosa de las técnicas que usaban hace muchos años también, antes de que para saber si una persona estaba muerta o no estaba muerta, como dice aquí el señor, que le ponían un espejo, le ponían lumbre en el párpado para a ver si había alguna reacción. En este caso, pues sí se lo hicieron, pero también le ponían flores, los llenaban de flores a los cuerpos. Esa es una tradición milenaria. Los rellenaban de flores a los cuerpos para ver si sabían si realmente estaban vivos o estaban muertos. Porque si estaban vivos, pues había chance de que se levantaran, que no se enterraran. Y si estaba muerto, pues las flores cubrían el mal olor del cuerpo. Por eso es la tradición de poner flores en las tumbas de los muertos, de ahí viene esa costumbre. Bueno, yo quiero hacer el comentario de que en aquellos tiempos los féretros tenían unas láminas por dentro y esas láminas se soldaban. Después de que se despedían del cuerpo, ya todos los familiares se soldaban precisamente. Debe haber sido el caso de Benito Juárez, porque ya 3 días, como dicen, debe haber sido un problema de olores. Pues probablemente hayan sellado con soldadura de plomo el féretro. Gracias. También digo, me supongo que había una autorización de la familia o de los descendientes, no sé, si es que alguien o quién era el que autorizó, porque se me hacen procedimientos muy bárbaros para verificar si estaba vivo, el quemar los ojos, si estaba vivo, pues se quedaba ciego, ¿verdad? Yo pienso que ahí hay unas preguntas que pues, de quién era el que decidía eso, de que se hiciera ese procedimiento, ¿verdad? El que hizo ese procedimiento fue el doctor Gabino Barreda. Él personalmente lo hizo. Y ahí estaban presentes, como estamos diciendo, estaban presentes el sirviente Camilo y las hijas, Josefa, María de Jesús y Manuela, y su hijo Benito Juárez Maza. Aparte estaban ahí los ministros de Relaciones Exteriores. Sabía que mucha gente ahí, para mí parecer, hasta le estaban robando el aire
a Benito Juárez, pues oiga, pues tener una persona que se está muriendo, y está ahí agarrando aire como puede, y trae un montón de encimosos ahí, pues se me hace como que no cuadra, pero le pusieron eso, pero imagino que a lo mejor a lo mejor el que autorizó fue Benito Juárez Maza o Manuela o cualquiera de los demás, no sé. Muy bien, Memo. No, pues felicidades, Memo, muy interesantes los datos que nos estás compartiendo y bueno, esa de, no es quemarle, sino le acercan el cerillo, le acercaron la vela o un cerillo a los ojos para ver si tenía algún movimiento el ojo. Eso era el procedimiento, no quemarle las pestañas ni las cejas, ¿no? Era acercarle el calor. Y ahí como, pues, pues dice se me fue la palabra, la velación se llevó a cabo en el Palacio Nacional, el Salón de Embajadores, ¿no? Ese salón, pues, es el que vemos todas las mañanas, ahí en la mañanera, ¿no? Ese salón muy vistoso, no sé si estaría igual, pero en la actualidad, bueno, ahorita está bloqueada una parte donde está el escenario ahí donde hace la conferencia el presidente, pero cuando está, a mí me tocó verlo libre totalmente y es una maravilla, ¿no? Ese salón. Muy bien. Pues, y también, pues, debe haber sido, yo creo que hasta el momento es el único presidente en funciones que ha fallecido de muerte natural. Benito Juárez, no tengo el dato de algún otro, si por ahí se me escapa. Y Venustiano Carranza, pues también en funciones, pero fue asesinado, ¿no? Son los dos únicos presidentes que han fallecido o han muerto en funciones. Pues sí, Benito Juárez hizo la historia que él nació muy a tiempo, se casó muy a tiempo, fue presidente muy a tiempo y sobre todo murió muy a tiempo. ¿Por qué? Porque estaba a punto de convertirse en un dictador y la muerte lo protegió de eso y quedó como todo un héroe. De lo contrario, habría quedado como Porfirio Díaz. Y después de la muerte de Porfirio Díaz, pues sabemos que tomó la presidencia Sebastián Lerdo de Tejada. Y sí, efectivamente, el señor Carranza fue asesinado en Tlaxcatelongo, Veracruz, allá cuando iban con los como con 70 trenes de partido de la Ciudad de México rumbo a Veracruz. Pero el único presidente que ha fallecido exactamente como presidente fue, siendo presidente de la República, fue don Benito Juárez. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? Bueno, si no hay, pues le damos nuevamente un aplauso al ingeniero Guillermo Cervantes. Vamos a dejar de grabar porque esto sube a YouTube. Y enseguida, bueno, la siguiente plática, doctor Sagarnaga, ¿cómo se llama su plática? Historia de los apellidos. Historia de los apellidos con el doctor Sagarnaga. El siguiente lunes.